La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Han satanizado los acuerdos, diciendo que no sirvieron para nada. Bueno, hasta Bukele dijo que eran una farsa, cuando los acuerdos en sí son documentos que deberían de ser retomados. Incluso, otra cosa es cómo los cumplieron o cómo los incumplieron. Ese es el otro problema. Pero gran porcentaje sí se habrá cumplido satisfactoriamente. Francisco, yo lo vengo repitiendo en estos días. Para mí, porque este año se cumplen 30 años también de cuando, y así lo voy a decir así al aire porque me lo pidieron el año pasado por un periódico digital mexicano, un artículo sobre El Salvador y sobre lo que estaba pasando. Entonces yo lo titulé ¿Cuándo y cómo se jodió mi país? Y fue en 1993. O sea, se cumplieron un montón de cosas de forma, ¿verdad? Y qué bueno. Se creó la Policía Nacional Civil, se creó la Procuraduría de Derechos Humanos, el FMLN se convirtió en partido político, se reformó la Fiscalía General de la República, se redujo el ejército. O sea, todo eso, ¿verdad? Se cumplió, pero en cuestiones de forma. El problema de fondo es lo que pasó en 1993. ¿Qué pasó? 20 de marzo de 1993, 5 días después de presentada el informe público de la Comisión de la Verdad, se decreta una amnistía. Y se le dice a los criminales, miren, ustedes pueden seguir haciendo lo que hicieron, porque en este país no hay castigo. Y a las víctimas se les dice, miren, ustedes fueron víctimas de atrocidades. Esa es la impunidad. Es la impunidad, sí. Fueron víctimas de atrocidades, pero en este país el Estado no les va a dar justicia. Si quieren, búsquenla por mano propia, o alquilen mano de obra barata, sobrante, que había quedado después de la guerra, con armas también y con experiencia. Eso ya no se llama justicia, eso se llama venganza, ¿verdad? Sobre la base de la impunidad. Entonces, el acuerdo de Chapultepec hablaba de superar la impunidad, o sea, con la actuación ejemplarizante de los tribunales a partir de el conocimiento de los casos que aparecían en el informe de la Comisión de la Verdad. No se hizo, se decretó la amnistía y se fortaleció la impunidad en lugar de superarla, que era lo que se planteaba. Segundo, porque son tres cosas. Segundo, la sacada del ejército de sus cuarteles a tareas de seguridad pública. El 16 de julio de 1993, exactamente un año y medio después de la firma del acuerdo de Chapultepec. O sea, se le apostó de nuevo al ejército como el que iba a salvar al país de la delincuencia. O sea, entonces, en lugar de mandar 2 detectives, investigadores, policiales, con trabajo de inteligencia, con trabajo con investigación, formados en investigación policial, a Comasagua hace unos meses, para capturar a los responsables de un asesinato, mandaron a 2,000 soldados, ¿sí? O sea, ahí se dejó de lado la posibilidad de tener una Policía Nacional Civil con capacidad de investigación e inteligencia para combatir el delito. Para combatir el delito. Pero que salen, digamos una cuadrilla, por llamarlo más coloquial, pero va un policía, un PNC que le da... El patrullaje conjunto primero se realizó ese día, el 16 de julio de 1993, y no sé si eran mitad y mitad, pero eran más policías. Ahora va uno y a veces creo que no va ninguno. ¿Sí? Esperan a un policía cuando han hecho un procedimiento, ¿no? Ajá. Esa es la segunda cosa. Y la tercera fue en diciembre de 1993, cuando, con el pretexto de las elecciones de 1994, que eran las elecciones del siglo, así les decían, se acordará, Francisco, porque iba a participar por primera vez el FMLN como partido político en elecciones. Su candidato era Rubén Zamora. ¿Y qué pasó? Y Chico Lima era el candidato a la vicepresidencia, famoso por unas anécdotas, cuando fue diplomático, entre comillas. Y era un personaje así peculiar. Sí, un personaje, no le pongamos adjetivo. Se desmonta el Foro para la Concertación Económica y Social, que era el asomo tímido, ¿verdad?, de un intento por mejorar las condiciones sociales, ¿verdad?, económicas y sociales de la población. ¿Quién se opuso? Los mismos de siempre. Era una mesa tripartita, el foro era la mesa tripartita famosa: gobierno, empleadores y trabajadores.
Entonces, ¿quién dijo que se desmontara? El gobierno y los empresarios. Y los trabajadores, que no tenían mucha fuerza, ¿verdad?, no hicieron nada para combatir eso. A todo esto se pudo haber opuesto si hubiera existido un movimiento social fuerte que se desmontó en 1980 para la ofensiva de 1981, la ofensiva militar de 1981. Un movimiento social que en enero de 1980 había puesto a 300,000 personas en la calle sin teléfono celular, sin tweet, sin redes sociales, sin siquiera Viper, ¿se acuerda de los Viper? Sí. Sin siquiera eso, pero con pura imaginación y pasión, ¿verdad? Más que la misión y la visión de las ONGs. Eso yo lo vengo repitiendo porque creo que los partidos políticos de antes, durante y después de la guerra hasta la actualidad le han hecho un gran daño al país, como también le han hecho daño a las ONGs al mediatizar las demandas y la lucha del pueblo, la organización, la lucha y las demandas y la lucha del pueblo. Entonces, en ese marco, yo creo que si el FMLN, habiendo sido la otra parte firmante de los acuerdos, se hubiera opuesto a lo de la amnistía, o sea, siendo la otra parte de los acuerdos, firmante de los acuerdos, tenía más fuerza que si hubiera tenido una representación legislativa, que no la tenía. Entonces, en su defensa, el FMLN siempre decía, no, es que nosotros no teníamos fracción legislativa. Sí, pero era la otra parte de los acuerdos. Entonces, se pudieron haber opuesto a todo eso. Hubieran podido exigirle a las Naciones Unidas que se plantara a los países amigos del proceso salvadoreño de pacificación, que eran España, México, Venezuela y no me recuerdo cuál otro, pero eran 4 países. Entonces, realmente, regresando a la cuestión, retomando el planteamiento inicial, sí estamos retrocediendo. Se están viendo muertes en los centros penitenciarios, ¿verdad? Detenciones arbitrarias. Pero eso se invisibiliza. Sí. Si no hubieran espacios como estos, ¿verdad?, y la posibilidad de las redes, que tienen la desventaja de que se le tiran encima los que dicen que son pagados para atacar voces disidentes, ni siquiera se mencionaría, se conocería, ¿verdad? Por lo menos con estos espacios se puede hablar, pero sí se invisibiliza bastante.